buenas tardes, soy Ramón Santoyo, presidente de la World Future Society capítulo mexicano, y esta tarde tenemos el gusto de conversar con Julio Alejandro Millán, que es presidente de Consultores Internacionales y uno de nuestros asociados más activos en estas sesiones de Futureando entre amigos. Él regularmente, por lo general, 2 veces al año, nos viene y nos da un panorama económico y algunos temas muy interesantes sobre la visión del entorno en que estamos y a dónde vamos. En este caso vamos a hablar de qué oportunidades se ven para la segunda parte del año y para los años que siguen. Julio Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ramón, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y gracias, muy agradecido por la invitación, como siempre, a Siempre poder un gusto platicar tenerte sobre aquí. estos temitas, ¿no? Sí, siempre un gusto tenerte aquí. A ver, cuéntanos, oportunidades. Pues mira, yo creo que antes que nada, antes de pasar a las oportunidades, cuando uno habla de oportunidades, creo que es importante siempre darle cierto contexto de en dónde estamos, ¿no? Desafortunadamente creo que en esta ocasión, la verdad no me gustaría ser muy pesimista, pero sí estamos frente a un contexto razonablemente en un entorno bastante complejo de lo que ha pasado a partir de en México desde el 2018, pero en el mundo se ha venido enrareciendo la actividad y la interacción y las circunstancias económicas. Entonces, a mí me gustaría, si ustedes están de acuerdo en poder platicarles, hemos preparado algunas láminas que creo que nos pueden ir ayudando, algunas diapositivas, que si me permiten las voy a ir platicando con ustedes, pero de alguna manera creo que lo importante primero es en contextualizarnos en dónde estamos en el mundo, cuál es el contexto de México y a partir de ahí un poco platicar sobre algunas oportunidades. Obviamente en cada una de las personas que nos acompaña estarán viendo probablemente algunas oportunidades distintas, pero lo importante de esta charla y quizás el mensaje que quisiera yo de entrada plantear es que independientemente del entorno siempre agresivo y en estos casos un poco incierto, siempre hay oportunidades. Es decir, algo que siempre tenemos que valorar es que siempre hay oportunidades, incluso en épocas de tormenta, es a veces cuando más oportunidades pueden existir, y creo que es importante que lejos de ponernos en la parte pesimista, que el entorno obviamente nos invita a eso, siempre hay que estar buscando cómo podemos encontrar nuevas oportunidades en ese sentido. Así es que, si me lo permites, déjame tratar de compartir mi pantalla de tal manera que podamos. No sé si ya la podemos ver. Ya, adelante. Bien, correcto. Pues si ustedes, un poco lo que yo quisiera platicar con ustedes es, en esta búsqueda de oportunidades frente a un crecimiento perdido, es como lo hemos planteado, porque pues, finalmente hay que buscar oportunidades en un entorno muy complicado. Y el contexto mundial, pues hoy nos dice, si queremos resumirlo en términos de crecimiento, pues en un crecimiento que no alcanza a recuperarse, el mundo sigue sin crecer, donde estamos caracterizados por un problema de inflación grande, derivado del rompimiento de las cadenas de suministro, de las distorsiones que generó la pandemia, de la crisis de logística que existe, del menor consumo que se ha venido a dar en algunas partes del mundo, en los crecimientos diferenciales en diferentes regiones, en la recuperación también desequilibrada porque algunas regiones suceden. Entonces, esto lo que ha hecho es que ha generado un proceso de inflación y bueno, el conflicto bélico que ya estamos viendo entre Rusia y Ucrania, pues ha generado una inflación muy alta. Intentando los procesos de recuperación, nos ha generado una inflación particularmente en lo que tiene que ver con energéticos y también, por supuesto, con temas de alimentos.
Y esto pues ha generado que la inflación en el mundo crezca y el crecimiento que parecía que nos íbamos a recuperar de manera muy dinámica, el mundo se empezaba a recuperar de manera muy importante al 6% y de repente en el 2022 vamos a encontrar con un proceso de desaceleración, incluso de procesos de recesión en nuestros socios comerciales, en el caso de los Estados Unidos, Europa que sigue teniendo grandes conflictos y bueno, un 2023 que muy probablemente tengamos incluso crecimientos menores de lo que estamos viendo en el 2022. Así es que estamos ante un inminente periodo de recesión económica, sobre todo de las economías más desarrolladas, y el manejo, obviamente, económico, político, de la crisis entre países que sí apoyaban a sus economías, entre otros que no, entre las distorsiones que ha habido, pues ha pasado la factura. Y esto significa que la capacidad de recuperación del mundo está siendo básicamente bastante lenta. Y que debemos de pensar que así va a seguir durante los siguientes años. Entonces, digamos que esto nos da un entorno inicialmente de alta inflación, de altas tasas de interés, por supuesto, pues esto al tener inflación, las tasas de interés también suben. Esto genera un proceso de guerra de divisas, en la medida en la que si el euro está por debajo ya del dólar, menos de 1, si el dólar se fortalece, si no se fortalece, si otras monedas importantes como las asiáticas pueden o no tener mayor participación. Entonces, digamos, el entorno es convulso en materia de divisas, en materia de tasa de interés, en materia de inflación y en materia de deuda pública. Así es que este es el entorno financiero bajo el cual nos estamos enfrentando en estos momentos. Sí. Una pregunta, nada más, o sea, para poner un contexto también en futuro. Estamos hablando de años, meses. ¿Qué estamos hablando en cuanto a tiempo? Obviamente yo he visto algunas noticias hoy leía una sobre el Reino Unido que decía que este año iban a llegar a 12 de inflación. Todo el mundo lo está corrigiendo hacia la alta y también con una expectativa de que esto se mantuviera en cierta manera en el año que viene. O sea, ahorita hemos tratado todos y todos deseamos tener crisis cortas y recuperaciones rápidas, pero parece que este no va a ser el caso. Parece que vamos a entrar en una etapa donde esto va a durar. ¿Qué nos puedes decir de ello? Sí, yo creo que me encantaría decir que es algo muy coyuntural, pero yo creo y estimamos en consultores internacionales que este periodo nos va a llevar quizás año y medio o dos, de tal manera que quizás hasta el 2024 tendremos este tipo de conflicto, y un proceso de recuperación lento. O sea, el problema es que el mundo no acaba de encontrarse en este nuevo modelo económico en el cual siempre hemos dicho ya en varias ocasiones que la globalización, el libre comercio se está agotando, entonces el mundo está tratando de encontrar nuevos formatos que todavía no los encuentra. Entonces, para que esto no suceda y regresemos a periodos de crecimiento sostenido con bajas tasas de inflación, creo que nos van a llevar todavía algunos años y por lo tanto tenemos que estar muy pendientes de que este va a ser un entorno en el cual nos vamos a mover por los siguientes años. Por lo menos digo, porque nosotros en México tenemos fechas muy emblemáticas, pero por lo menos hasta el 2024 nos va a durar. Y digo 2024 porque siempre la fecha emblemática del cambio de la presidencia y en este sentido, pues también si nos damos cuenta, también este proceso de cambio generacional en los liderazgos mundiales también es parte de. Hoy tenemos líderes, pues no quiero decir viejos, pero mayores, en los cuales estamos permeados por cierta ideología, y no me refiero nada más a México, me refiero al mundo en su conjunto, en donde los líderes están en una época de vida que todavía no ha cambiado esta generación, mucho más preocupada por los temas de la tecnología, mucho más preocupada por los temas de la sustentabilidad, mucho más preocupada por otro tipo de temas de lo que hoy seguimos viendo en el mundo, todavía seguimos
seguimos viendo esos líderes en los que están economías ideologizadas, en donde seguimos con los mismos patrones que veníamos manejando antes y que en nuestro juicio creo que eso va a tender a cambiar con nuevos liderazgos, pero esos liderazgos no entran de inmediato, tendrán que tener cierto tiempo de maduración para que entren estos líderes más jóvenes con diferente perspectiva. Y eso es lo que probablemente dé una mejor idea de cómo manejar las economías que nos permitan regresar a periodos de crecimiento sostenido. Sin embargo, mientras que eso sucede, hoy estamos en este valle en el cual nos va a durar algún tiempo. No son procesos que se resuelven de inmediato, así como tampoco la inflación se resuelve de inmediato. Escuchaba a algún funcionario de alguna empresa importante que decía, a la inflación hay que tenerle paciencia. Y es muy cierto, a la inflación hay que tenerle paciencia y hay que saberla manejar, hay que trabajarla, pero hay que tenerle paciencia porque de lo contrario empezamos con estas ideas de control de precios, de reducir los precios a ultranza, de meter subsidios de más, y eso no son más que distorsionadores. Entonces, la inflación no se resuelve de la noche a la mañana, mucho menos la inflación de hoy del mundo, que no tiene que ver por choques de demanda, que no tiene que ver porque la gente esté consumiendo más. No, la inflación hoy en el mundo y en México tiene que ver más por choques de oferta, tiene que ver más porque no hay producción suficiente de alimentos, porque no hay suficientes energéticos, porque las cadenas de suministro están rotas. Entonces tendríamos que trabajar y es mucho más lento el poder cambiar estos procesos inflacionarios, porque lo que requerimos es tener mejor producción, mejor logística, reactivar nuestras cadenas de suministro, que los energéticos bajen, en fin, todo esto es mucho más difícil de corregir que cuando tenemos una inflación por parte de consumo, estos choques de consumo donde hay mucha demanda y la gente quiere consumir mucho, y bueno, pues ahí es mucho más sencillo hacerlo, subes la tasa de interés, le bajas el ingreso disponible a la gente, ya no tiene tanto con qué comprar. Aquí no es un tema de eso, aquí es que no hay producción y por lo tanto, entonces ahí aumentan los precios. Entonces sí, me temo, Ramón, que sí nos tendremos que aguantar todavía algunos años hasta que encontremos un nuevo camino de crecimiento sostenible. Oye, déjame, regrésate a tu lámina anterior y déjame ahondar un poco en un tema que me parece muy interesante. Y es el de, ante una crisis distinta, porque en cierta manera es una inflación distinta a la que nos tocó vivir a nosotros en la época de la hiperinflación en el mundo que nosotros teníamos, pero había países que tenían inflaciones o que aún hoy nadie llega a esos niveles, o casi nadie llega a esos niveles, y con un entorno así parecería que lo que se tiene que tener son soluciones diferentes. Y ahorita que hablabas tú del tema de político, yo recuerdo un estudio una presentación que hicimos de la World Future Society sobre cambio generacional en diferentes aspectos, uno de ellos el político, y al inicio de la pandemia había 5 presidentes o jefes de gobierno millennials. Hoy hay 12 y veo ahí una foto de Boric en Chile. Boric tiene 36 años, o sea, es muy joven. De hecho, es uno de los más jóvenes, si no el más joven del mundo en este momento. Luego hay unos que cambian y otros que crecen, obviamente, ¿no? Parecería que se antoja que para efectos políticos y para efectos de promesas y de expectativas de la gente, en una crisis diferente se necesitaría un liderazgo diferente, más joven, quizá un poco con otros valores implícitos, sea de izquierda o de derecha, porque no hay una diferencia en el mundo en cuanto a los presidentes jóvenes, hay de izquierda y de derecha, pero dan una oferta más innovadora, más cómoda, más cercana a la gente. En ese sentido, ¿crees tú que esta crisis acelere más el tema de que dentro de muy poco tiempo no sean 12, sino
Pero naturalmente van a llegar los presidentes millennials al mundo porque es un tema natural, pero quizás, ¿crees tú que esto lo va a acelerar? Porque vemos presidentes, pues Boric es un ejemplo, ¿no? A sus 36 años, presidente de Chile con una propuesta bastante comprometida, cambiar la constitución, hacer cambios muy profundos, etcétera, complicada en su contexto, en una economía que todos pensábamos que estaba bien y que funcionaba sin problema. Sí, yo creo que para allá vamos. No solo se va a acelerar, sino que va a haber un salto generacional. Es decir, hoy los líderes que encontramos en el mundo, en muchos de los casos, tienen edades que superan los 60 años de edad y naturalmente deberían de estar entrando aquellos que tienen 50. Pero hoy vemos en el caso mexicano, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, líderes ya mayores, ¿no? Y entonces creo que va a haber un salto generacional a estos líderes tipo Boric, tipo Bukele, no necesariamente ellos, no necesariamente en términos de que tengan que ser de cierta ideología o no, simplemente que por edad tienen una formación muy distinta. Esto se va a acelerar, no necesariamente con ello vamos a encontrar un mejor camino, creo que van a tener que aprender el cómo poder armar de una forma distinta al mundo, pero sí ya con contenidos que hoy no estamos viendo. Hoy estamos medio preocupados por el cambio climático, pero estos nuevos líderes tienen mucho mayor preocupación, mucho mayor interés en estar mucho más cerca de los temas sociales, de los temas de sustentabilidad, de los temas de atención a esas grandes masas de población que quedaron desatendidas con la apertura o con la globalización y que hoy muestran estos líderes esta empatía con estos grandes masas y por lo tanto están intentando hacer cosas en función de mejorar la seguridad y el bienestar de la gente. Es un proceso, no necesariamente se va a dar de inmediato bien. Creo que sí vamos a empezar a ver muchos más líderes jóvenes en el mundo, algunos más talentosos que otros, algunos con mayor soporte que otros, pero sin duda en una búsqueda de un nuevo orden económico mundial, porque al final del día no parecería que estos nuevos líderes están de acuerdo en cómo se han venido haciendo las cosas, o por lo menos reconocen que existe un proceso de agotamiento del modelo económico y que al final del día tenemos que insertarle, no necesariamente desecharlo y hacer uno nuevo, pero insertarle cambios importantes a nuestro modelo económico de desarrollo mundial que permita este desarrollo compartido junto con las preocupaciones nuevas que se están generando, con las nuevas tendencias, con los nuevos formatos de compra, con las nuevas formas de operar. Es decir, esta adaptación va a ser necesaria y creo que para que eso suceda en un proceso mundial, insisto, no se da de la noche a la mañana. Por eso yo pienso que antes de recuperar un proceso de estabilidad y de crecimiento sostenido en el mundo, vamos a pasar todavía una época que yo la llamo un poco esta época oscura de algunos años todavía que vamos a tener procesos de incertidumbre, incluso conflictos bélicos, grandes riesgos y obviamente un entorno complicado, ¿no? O sea, un entorno lleno de incertidumbre, ¿no? Ahora bien, en este mismo entorno, pues México no está exento de lo que ha pasado, le ha pegado también los temas de la inflación y bueno, aparte de eso, pues México siendo no de las economías, bueno, siendo una economía importante, pero digamos no de las más avanzadas, pues también nos encontramos con un mercado con un crecimiento estancado, con un mercado laboral en recomposición. Hacíamos esta gráfica, me parece muy interesante, porque pusimos todos los trimestres, todos los crecimientos, bueno, no el crecimiento, el importe del Producto Interno Bruto Nacional durante cada uno de los trimestres desde el 2012, y aquí vemos cómo ha venido creciendo. O sea, teníamos una tendencia creciente, de repente bajábamos y eso, pero cómo vemos a partir del 2018,
cómo empezamos a tener un cambio sustancial. Hemos dicho que de repente entre cambios de gobierno existen procesos de recesión, sí, pero nunca como lo que nos ha pasado por lo menos en la última década, nunca lo que nos ha pasado desde 2018 para acá. Es decir, hemos tenido un crecimiento que se ha roto y luego, si le sumamos la pandemia, pues más aún. Si hoy comparamos nuestro Producto Interno Bruto al 2022, comparado con lo que debió de haber sido si hubiéramos continuado esta tendencia, pues traemos una diferencia como de 10%, o sea, debimos de haber crecido del 18 para acá no menos del 10% para seguir la tendencia. La realidad es que no hemos crecido nada en estos 3 últimos años, el crecimiento ha sido prácticamente casi cero, y obviamente pues eso, sin crecimiento, pues no hay empleo, no hay bienestar, y por lo tanto, pues México no, o sea, sí tenemos que pagar esas facturas de un crecimiento lento o cero, con un proceso de recuperación complicado, y obviamente con los golpes de la inflación importada, porque sí parte de la inflación es importada, y sujetos a los vaivenes de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? También por otro lado habrá que decir que México en este contexto, como estamos tratando de ponerlo, pues sí ha tenido costos políticos, sociales, y ha tenido una transformación también en materia política, en la que hoy, pues 22 estados ya están bajo la tutela de Morena, casi el 60% de la población, y esta recomposición política tampoco ha sido, en estos momentos, no ha sido tan benéfica desde el punto de vista que ha roto los equilibrios que existían, si es que existían, pero digamos equilibrios o la forma de hacer las cosas de los últimos años. Y entonces hoy nos encontramos con procesos un poco más de temas ideológicos, con gente que está entrando a gobernar con alguna inexperiencia, con los deseos de cambio que en algunos casos no tienen sentido, pero hemos tenido este tipo de costos y pareciera que en los siguientes años vamos a seguir en este proceso. La parte política va a seguir permeando a la economía y decíamos que hay fechas emblemáticas y pues tenemos las elecciones del 2024 en donde ya desde ahorita estamos muy anticipados a las elecciones presidenciales del 2024, cosa que de alguna u otra manera pues siempre distrae la atención de los temas más importantes del país. Y por supuesto, una promesa incumplida. México sí ha tenido grandes costos en materia social, en materia de criminalidad, en materia de avance del narcotráfico, en materia de una corrupción que no se termina de corregir y que por lo tanto sí tienen una serie de impactos y facturas que tenemos que pagar en lo económico que nos generan un entorno particularmente pues incierto en todo este proceso. Así es que, en resumen, un poco el entorno que nosotros vemos es no solo el de hoy, sino lo que nos sigue en los siguientes años, pues es que estamos frente a una falta de crecimiento, un estancamiento y probablemente una probable recesión en los próximos trimestres. No dejaremos de tener inflación, tendremos inflación elevada durante los próximos 18 meses. Hay posibilidades de ciertas crisis de deuda, sobre todo aquellos países que se endeudaron frente a la pandemia para poder apoyar a sus economías. Sin duda estamos viviendo un proceso de crisis alimentaria y obviamente sequías y problema de agua. Entonces, no quiero ser muy pesimista, Ramón, y no me gusta, tú sabes que no me gusta ser pesimista en estos temas, pero sí el entorno no es un entorno que hoy, diría yo, es un entorno boyante, ¿no? Creo que no puedo verlo desde esa perspectiva. Sin embargo, bueno, pues yo creo que en 2 palabras para mí el futuro es 1, retador y 2, incierto. Pero frente a eso, lo importante no es ponernos a llorar sobre el tema, sino ver dónde están las oportunidades para México, que hay muchas, ya decía yo al principio de la plática, que hay muchas oportunidades hoy que podemos plantear y que se muestran y que están ahí.
¿no? Y que hay temas muy prometedores para México, a pesar de muchas de las cosas que aquí internamente vemos. Incluso lo que pasa es que luego nos contaminamos con todos los días, ¿no? Todos los días que escuchamos por las mañanas cosas y si no, las repetimos y siempre estamos en este círculo vicioso más que virtuoso, pero cuando uno platica con gente del extranjero, inversionistas del extranjero, nos damos cuenta que ven a nuestro país con muchas mejores posibilidades, con muchas mayores oportunidades, lo ven de largo plazo. Entonces yo creo que no, de repente nos tenemos que sacudir la marca de todos los días de lo que pasa y yo los invito a explorar un poco dónde están las oportunidades hoy para México y qué tenemos que hacer a nivel de nuestras organizaciones o en lo personal para poder acceder a ellas. Yo creo que por ahí es por donde hoy tenemos que platicar o tenemos que tener estos pláticas frescas en las que no nada más caigamos en los temas de la reflexión del entorno, que con eso pues nos tiraríamos a llorar, sino ver qué sigue hacia adelante y dónde están estas oportunidades, ¿no? Perfecto, pues danos algunas ideas, por favor. Sí, algunas ideas, por supuesto, cada empresa, cada persona a lo mejor tiene algún tema de oportunidades, pero digamos para México, en lo general vemos que a pesar de que ahorita estamos en estos temas de los paneles y las discusiones en el Tratado de Libre Comercio, pero el TEMEC ha sido, tiene un balance muy positivo, lo ha tenido durante los últimos 30 años y en este nuevo esquema de MEC vemos que tenemos resultados positivos y ahí queremos tener una gran oportunidad. Sin duda, pues obviamente con esto de la terquedad energética y que queremos tener la rectoría del Estado, pues han venido ahí este tipo de demandas. También se han aprovechado políticamente, pero realmente pues es un tema normal en un tratado, no es la primera ni será la última discordancia que tengamos entre socios y yo creo que se va a solucionar sin mayor conflicto. Por supuesto, ¿cuál es el peor de los casos? Bueno, que tengamos sanciones arancelarias que nos puedan costar entre 30 o 40 mil millones de dólares. Sin embargo, yo creo que este tipo de cosas van a transcurrir entre las discusiones técnicas. Obviamente siempre se ha querido politizar este tipo de asuntos y ya lo llevamos hasta el terreno de la soberanía, cosa que no creo que tenga nada que ver con la soberanía en este caso, y habría que definir claramente a qué nos referimos con soberanía energética, porque soberanía energética no necesariamente significa producirlo todo aquí, sino tener suficiente abasto para poder seguir produciendo. Pero bueno, eso será tema de otra discusión. Y un tema ahí que también hay que considerar, obviamente cuando hablas del tema político en estos temas del tratado, no solo es aquí. No solo es aquí, Estados Unidos también hay una agenda politizada en cuanto al tema del tratado. O sea que también allá tienen su historia y también allá tienen sus temas que van a estar tratando y que van a tratar de que esto haga el ruido adecuado en los momentos adecuados, lo cual obviamente hace todavía más complejo la solución. Es correcto, porque aparte hay que recordar que la politización en Estados Unidos se va a empezar a dar con mucho mayor energía, sobre todo de cara a elecciones también, elecciones presidenciales en poco tiempo. Entonces, se va a utilizar este tipo de temas como en su momento Trump los utilizó, los temas de migración y los temas de comercio con México bueno, él lo usó como su punching bag, pero yo creo que sí, se politiza y en este caso el presidente López Obrador pues también lo está utilizando a su favor, pero cuando tú hablas con la parte técnica, cuando tú hablas con la gente de economía, la gente de Hacienda, hay gente técnica de muchos años que entiende bien esto y que al final del día creo que se van a convertir más en discusiones técnicas que en discusiones políticas. Esperemos así sea y que no entre la terquedad o la necedad o el dogma y que realmente dejemos a los técnicos que se pongan de acuerdo y seguramente llegaremos
a feliz término. Ya ha pasado diferencias en este tema, incluso México ganó alguna discusión en ese sentido, en lo que tenía que ver con el autotransporte de carga, hemos perdido otras, es parte de, pero más allá de ese tema, lo importante es tratar de no politizar. Si logramos dividir la parte ideológico-política, electorera o digamos de beneficio electoral y político, podremos encontrar soluciones. Y yo creo que sí. No creo que vayan a ser en los siguientes 75 días de las pláticas. Creo que sí llegaremos al tema de los paneles, por lo que estos procesos todavía hay con cierta incertidumbre los seguiremos viviendo. Los paneles tienen, si mal no recuerdo, de 5 o 6 meses de posibilidades y de ahí ya te tendría que tomar una determinación. O sea que estamos a la luz en este tema de probablemente marzo o abril del próximo año. Pero al final del día, de cualquier forma, en esta parte del Tratado de Libre Comercio, pues siguen, o sea, los procesos comerciales siguen, las exportaciones han sido hoy uno de los motores importantes en México y que siguen siendo de una gran oportunidad y que sigue siendo este proceso en donde existen oportunidades para acercarse a sectores exportadores como el automotriz, el eléctrico, el electrónico, los agroindustriales, los dispositivos médicos, los temas de motores. Es decir, México tiene una gama de manufacturas que exporta de manera muy importante y donde creemos que puede haber muchas oportunidades en ir y atender, primero poder abastecerlos, pero también darles servicios de transportación, de almacenaje, de cadena de suministro, de consultoría, obviamente de inversión en cada uno de los sectores, pero creo que hay un montón de servicios y de productos que pueden surtirse al sector exportador, que hoy es una de las oportunidades de crecimiento que tenemos. Y en ese sentido, pues esta ola tan importante que se ha venido a dar de lo que llamamos el nearshoring o el friendshoring, que no es más que, es un término que a veces dice uno, bueno, ¿y eso qué es, no? Pero en realidad eso no es más que un tema básicamente es un tema que tiene que ver con acercar la producción a los centros de consumo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el mundo ha reconocido que China no puede ser la fábrica del mundo, pues poner todas las canicas en una canasta, pues no está funcionando. Y entonces hoy están volteando a decir, bueno, si tenemos un mercado como el mercado americano, el norteamericano, tanto Estados Unidos y Canadá, vamos a acercarle la producción hacia ellos. Y ha habido un flujo gigantesco de proyectos y de oportunidades en estos momentos, de inversiones que se están planteando, de proyectos que se están armando para atender estos procesos del nearshoring y que no son un tema de que se van a tardar 5, 7 o 10 años. En los siguientes 18 meses van a empezar a caminar. Ya oigo clientes nuestros, gente nuestra, gente que está acercada o que tenemos contacto, en donde ya escucho proyectos de fondos que están ya por invertir 100, 150, 200 millones de dólares en temas de logística, empresas chinas que están viniendo a México a tratar de producir cosas y ya están en un proyecto bastante avanzado de iniciar la producción. Y nearshoring o friendshoring va a generar una gran cantidad de inversión, de nuevos proyectos, de ampliación de los proyectos que ya están actualmente. Desafortunadamente será como que desde el centro hacia el norte del país, ojalá y fuera a todo el país y permeara a todo el país, pero digamos está mucho más cercano porque es un tema de localización, del centro bajío pues hacia arriba, en donde encontraremos muchas oportunidades y que hoy requieren todo. Requieren almacenamiento, requieren temas inmobiliarios, requieren asesoría en ingeniería, requieren temas administrativos, requieren de total abastos. Hoy creo que hay una gran oportunidad en todos estos proyectos del nearshoring o del friendshoring, como se ha venido a dar. Y por otro lado,
digamos, en la parte externa, creo que si todas nuestras empresas nos volteamos a ver eso, nos vamos a dar cuenta de que tenemos buenas oportunidades. Y algo que, una de las causas importantes de la inflación ha sido el incremento en los precios de los alimentos, creo que ya lo comentábamos, es parte de Déjame, un... antes de que pases al tema de los alimentos, para Sí, comentar del nearshoring, uno de los temas que me ha tocado ver recientemente son, por ejemplo, empresas de centros de contacto que quieren establecerse en México para servir al mercado norteamericano, Estados Unidos, México y Canadá. Son empresas de otros países y a la hora de competir, competimos fuertemente contra Colombia, por ejemplo. Y, y cuando nos revisas qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, te dicen, sí, es que en Colombia lo que hubiera sido antes ProMéxico, pero en su equivalente allá, dice, sí, nos da todo. Nos dice dónde están los terrenos, nos asesora, nos dice con qué abogados ver, nos ayuda en los contactos bancarios, nos da, en algunos casos, ventajas fiscales por establecernos. O sea, hay unos temas que acá cada quien se tiene ahora que rascar con sus propias uñas, lo cual se puede hacer y se hace y en muchas de las ocasiones ganamos. Tampoco son de ninguna manera batallas perdidas. Y si estamos hablando de nearshoring, pues nosotros estamos más cerca de esas playas que en el norte de Sudamérica. Sin embargo, bueno, ahí hay un tema que nadamos un poco contracorriente, ¿no? Inclusive muchos dicen, yo sé de otra empresa equivalente a mí que se estableció aquí hace 10 años, 15 años en tal ciudad y le ayudaron con el terreno y le dieron ventajas fiscales y todo eso se acabó. No sería conveniente, digo, no sé si se antoja fácil, quizás a nivel federal, pero a nivel estatal, ¿existen algunos de estos elementos, sobre todo previendo que van a venir empresas que quieren invertir y que van a necesitar ese apoyo? Muchas de ellas vienen sin saber mucho de México, solo que está cerca del mercado que quieren atender. Bueno, yo te diría que sí, que hoy existen una buena cantidad que ya se están, bueno, se han dado cuenta desde antes porque son estados, sobre todo en el norte del país, son estados que tienen mucha conciencia en esos temas y sí, y hoy creo que se están percibiendo de manera muy rápida este tipo de dinamismo o el dinamismo que se está dando en este concepto y están teniendo una actividad bastante más dinámica en este tipo de apoyos, de financiamiento, de temas fiscales, de terrenos, todo eso sí se está dando, no con la fuerza que quisiéramos, por supuesto. Creo que hay una tarea pendiente del gobierno federal en este caso, pero con este tema de que no le gusta al gobierno federal la banca de desarrollo, pero creo que hoy sería una gran oportunidad para el gobierno federal en establecer programas específicos que pudieran ayudar en estos procesos. A nivel estatal sí están existiendo, obviamente no son suficientes porque pues se requiere del concurso tanto del gobierno federal como de otro tipo de instituciones, ¿eh? O sea, nosotros que estamos cercanos al sector empresarial, insistimos mucho con nuestros amigos y con nuestros clientes, cámaras, asociaciones, que uno de los temas que ellos tienen que promover es eso, y ahí es donde hay que poder facilitar el contacto de extranjeros con mexicanos, el poder proveerles de servicios o de las cosas que necesitan, de poderles dar guía en el proceso. Es decir, hay muchas cosas que las propias instituciones privadas, empresariales pueden hacer, que hoy los gobiernos estatales y municipales están intentando hacer cosas, en eso sí estamos claros, y que creo que es una buena oportunidad para el gobierno federal de poder acuerparlo, no nada más con el discurso, sino con acciones específicas de apoyos fiscales, de guías, hay una serie de cosas ahí que se pueden hacer de manera importante. Así es que sí, yo quisiera que hubiera más, Ramón. Hay algunas cosas incipientes y sí, para que este esfuerzo tenga más éxito, va a ser necesario, sin duda, que nos volteemos a él, pues, que lo volteemos a ver, ¿sabes? Y que haya
una buena capacidad de reacción de parte del gobierno mexicano. Eso es cierto. Ahora, sin ello, de cualquier manera, está fluyendo de manera dinámica el proceso, y creo que si se acerca uno a esas cosas, creo que puede uno encontrar un flujo de oportunidades interesante para los negocios en los cuales estemos parados. Al mismo tiempo, y continuando con el tema, bueno, pues hay una parte de un potencial importante de México en la producción de alimentos, y sobre todo en los temas de corte agroindustrial, y yo creo que aquí México, en lo que tiene que ver con la parte de tecnología en alimentos, la parte de asesoría, en la parte de controles sanitarios, en la fabricación de materiales de empaque, en lograr cómo buscar una mayor producción de productos agroindustriales, creo que México tiene una gran oportunidad, porque aparte tiene el mercado, y creo que ahí pudiera aportar en el proceso de ayuda a la reducción de la inflación, que hay que decir una cosa: reducir la inflación no significa reducir los precios, es reducir el ritmo del crecimiento de los precios. Es decir, ya estamos en un nuevo nivel de precios, ya reducir los precios ya no se van a reducir. Lo importante en este caso es cómo bajamos la tasa de crecimiento de los precios, y ese es un reto importante, pero ya tenemos que tomar en cuenta que estamos en un nivel de precios distinto, y que por tanto ya debemos de actuar conforme a ese nuevo nivel de precios. Por otro lado, comentarte que una de las oportunidades que vemos importantes al sur-sureste, porque también hay que verlo de manera regional, es el tema que se ha venido a dar con el tema del Istmo de Tehuantepec, esta parte de lo que hemos llegado a llamar el corredor interoceánico. Creo que en los siguientes 24 meses va a haber oportunidades ahí, sobre todo en trabajos de última milla, en servicios logísticos. Se está haciendo un esfuerzo importante en el corredor interoceánico, como siempre, sujeto a una gran cantidad de temas políticos, pero es un proyecto de largo alcance que creo que está teniendo la caja de resonancia suficiente como para que empecemos a voltearnos hacia esas áreas. Servicios de seguridad privada, alojamiento, turismo, servicios de todo tipo va a necesitar el corredor interoceánico, y ya se empiezan a ver algunos frutos, no todavía en la parte interna del Istmo, pero en ciudades como Coatzacoalcos, Salina Cruz, se empieza a ver este dinamismo por el tema del corredor, y creemos que ahí puede haber alguna oportunidad importante que no podemos dejar pasar. Y por último, creo que hay sectores de innovación. Yo creo que la innovación en este momento es fundamental, donde están teniendo mucho éxito, temas de almacenamiento digital, temas de turismo médico, temas de apoyo logístico, los desarrollos inmobiliarios con diferente concepto, con un concepto mucho más de innovación. Creo que son áreas de oportunidad en las que tenemos que acercarnos a ofrecer los servicios, a ofrecer, por supuesto, los productos que tengamos, si es que tenemos algo que ofrecer a ello. Pero eventualmente creo que las oportunidades en México están, creo que hay que estarlas persiguiendo, creo que pasan luego enfrente de nosotros, y hay veces que no las vemos, y para que podamos abordar a esto, creo que las empresas tenemos que tener una atención específica en ciertos temas. Así es que, si me lo permites, estimado Ramón, yo hice una laminita haciendo como no llegué al decálogo, pero llegué a nueve áreas de atención que me parece que las empresas tienen que tomar hoy atención, y que creo que hay que formalmente tratar de trabajar en esos temas, ¿no? Porque, como decimos hoy, son tiempos de aguantar, de protección, pero sobre todo hoy lo que tenemos es que prepararnos como empresas. Primero, los temas algunas estarán en proceso de subsistencia, pero tenemos que prepararnos porque vienen tiempos muy cambiantes. Ya la pandemia nos
nos dio una pequeña probadita de cambios en las formas de trabajo, en los propios mercados, en la forma de cómo abordar los tipos de productos que se requieren, las cadenas logísticas. Ya nos invitó a todo esto, ya nos dio esa probadita, pero ¿cuántos de nosotros en nuestras empresas o en nuestra actividad diaria hemos realmente asimilado esos nuevos procesos y estamos haciendo los cambios necesarios? ¿Cuántos de nosotros nos estamos resistiendo a tratar de pensar que esto es temporal y que dentro quizás de 1 o 2 años las cosas van a regresar a como eran antes? Yo los invito a hacer esa profunda reflexión, porque en realidad creo que las cosas ya no van a seguir siendo como venían siendo antes, y por lo tanto hoy tenemos que atender necesidades y temas que probablemente no los hacíamos antes. Empezando por la gente, por el talento, estamos en un mercado laboral hoy muy distorsionado. Hoy incluso los conceptos de la gran dimisión en Estados Unidos, donde la gente ya no quiere ir a trabajar a las oficinas o ya no quiere trabajar en lo que tenía que trabajar antes, quiere cambios, no necesariamente es que no quiera una oficina, simplemente quiere cambios, tiene una forma de pensar distinta. Por lo tanto, el talento debe de ser un tema de prioridad. Hoy, la capacidad de cómo atraer ese talento en las empresas está siendo un reto, y más reto para pequeñas y medianas empresas, en las que se están encontrando con que la oferta de valor que pueden dar a veces es menor de lo que pueden dar otros. Entonces, o las grandes empresas. Hoy entramos en un mercado de competencia laboral donde la gente quiere tener cosas distintas, donde uno tiene que tener una oferta de valor distinta, y de no hacerlo o no pensarlo, no ponerlo en el consciente o no hacer planes correctos, pues nos vamos a encontrar con que no solo no vamos a poder atraer talento, sino que al final del día el talento se nos va a estar yendo. Y esa es parte fundamental de poder acceder y poder aprovechar las oportunidades que se vienen en el futuro. Por eso hemos puesto como de lo más importante el tema de gente. Le pongo gente, aunque hay gente que le pone talento, capital humano, como le queramos llamar. Pero toda esta parte creo que es fundamental de que hoy volteemos a tomarle atención, y quien lo haga con eficiencia creo que tendrá muy buena perspectiva de buen camino exitoso en el futuro inmediato. El número 2 que nosotros vemos es la parte de inversión en tecnología. Es decir, yo creo que de nadie es desconocido que a algunos los ha de haber agarrado con los dedos entre la puerta, pero con esto de la pandemia nos damos cuenta que la tecnología hoy se convierte en un tema cada día más importante. Hablamos de transformación digital y muchas veces creemos que la transformación digital es sistematizar y automatizar todo. Esa no es la realidad. Creo que las pequeñas, medianas empresas, no importa el tamaño de la organización, siempre hay caminos en los que podemos mejorar en estos procesos de transición generacional, de transformación digital, y que de alguna u otra manera van a ayudar a la organización, simplemente atendiendo a la descripción clara de los procesos y a la automatización de partes del proceso. Todo eso ayuda, todo eso es parte de la transformación digital, que de no hacerlo, pues nos vamos a quedar rezagados en estos procesos, y a la hora de que los mercados se recuperan, pues nuestra capacidad de competencia va a ser mucho menor de la que teníamos antes. Entonces, y de repente nos podemos llegar a la sorpresa de que, ¿qué pasó? Me quedé sin gente y aparte no sé ni cómo hacerlo. Nos podemos llegar a poner una cosa así. O sea que tenemos que trabajar en favor de estos dos grandes objetivos: el tema de capital humano, el tema de inversión en tecnología. Y por supuesto, todo esto orientado hacia los mercados, hacia los nuevos productos. Hoy la gente demanda productos distintos. No solo me refiero a los productos físicos que sean sustentables, que sean reciclables, que hablemos de la economía circular, sino también incluso de los servicios, cómo abordar los servicios, cómo los servicios son más inclusivos. O sea, en todo el orden de los mercados y los productos nos damos cuenta que han existido cambios de diferente tipo y de diferente magnitud, pero han existido cambios bien importantes que tenemos que estar alertas y que tenemos que hacer
una reflexión también importante en ese sentido. Sin duda, cómo distribuimos los productos, cómo nos acercamos a los mercados. Y cuando hablo de la parte logística, lo hablo también para los servicios, porque en los servicios también hoy cómo promueves tus servicios son de manera muy distinta a como los tenías que promover antes. Antes a lo mejor ibas a una convención, ahora ya no hay convenciones. Antes a lo mejor ibas y había eventos presenciales, ahora no. Entonces, ¿cómo le haces también para tener estos centros de distribución? ¿Cómo distribuyes tu producto? ¿Cómo lo promueves en ese sentido? Creo que es importante. Sin duda, uno de los efectos que van a permanecer en los siguientes 2 o 3 años es el tema de liquidez. Siempre ha sido importante la liquidez, hoy más, sobre todo frente a los procesos inflacionarios. Hay que cuidar mucho los flujos de efectivo, hay que mantener esta liquidez. Creo que los retrasos en la cobranza se pueden dar, sobre todo ante épocas inflacionarias, y creo que hay que pensar bien los proyectos, más que en función del ROI, hay que pensarlos en función del ROI de liquidez, de flujo. Es decir, los flujos tienen que ser con retornos más rápidos. Hay que verlo en ese sentido, porque también hay empresas que suelen salirse del mercado y ya no poder continuar, pero simplemente porque no tienen el dinero, no porque no tengan el producto. Entonces, el tema del flujo de efectivo es importante, y todo lo que tiene que ver con liquidez, con los proyectos de inversión, con las estrategias de financiamiento, porque con tasas altas, pues obviamente si nos excedemos en los temas financieros, pues eso tiene un impacto importante, que no solo en la rentabilidad, sino en la disponibilidad de recursos. Entonces, creo que tenemos que ser cuidadosos en eso. Yo recomiendo para esto, bueno, un tema que para nosotros nos parece, obviamente, en consultores internacionales y en la World Future Society, no siempre hablamos de esto. Es un tema de planeación, es un tema de ver el futuro, es un tema de hacer una reflexión profunda, pero no la planeación entendida como presupuestos. Los presupuestos son como que el final de la planeación. Yo creo que hoy tenemos que hacer una reflexión bien clarita de cuál es el entorno de nuestras organizaciones, cuál es el entorno en donde estamos parados, y hacer una reflexión de hacia dónde queremos ir. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos lograr? Ya ese dicho, muy repetido de si queremos que las cosas salgan distintas, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma. Bueno, hoy ya las cosas son distintas, y por lo tanto, si queremos seguirlas haciendo de la misma forma, nos vamos a encontrar con una limitación muy grande en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo empresarial y personal. Entonces, hoy tenemos que hacer una reflexión de decir en dónde estamos, cuál es el entorno, a dónde quiero llegar, y sí ponerlo por escrito, sí hacerlo formal, sí hacerlo al interior de nuestras organizaciones, y creo que es un tema que no podemos dejar de lado. No podemos irnos al día con día sin hacer estas, de repente, remansos de tranquilidad y poder pensar en este tipo de cosas. Hay que estarlos haciendo. Y frente a épocas inflacionarias, nuestra última recomendación, bueno, siempre tenemos muchos más, pero de las que creemos importantes, hay que manejar bien nuestra estrategia de precios. Tú y yo, Ramón, bueno, pues sí vivimos estas épocas en las que teníamos estas macroinflaciones en aquellos 70s y 80s, pero a lo mejor muchas de las personas jóvenes no han vivido estos procesos de inflación de repente del 2 o 3%, pero digamos, no están preocupados por un tema de cómo actúo frente a la inflación. Y siempre hoy agarramos y decimos, oye, nuestra estructura de cómo estructuramos el precio, pues probablemente lo hacemos con cuánto nos cuestan hoy las cosas, y así cotizamos. Hacemos estimaciones de ese tipo. Pues no, con temas inflacionarios, con un proceso de inflación que no se va a quitar rápidamente, creo que tenemos que cambiar un poco esos mecanismos, y nuestra estrategia de precios tiene que ser clara. No podemos seguir cotizando respecto a los costos de hoy, sino tenemos que pensar en cuáles son los costos de cuando vayamos a cobrar nuestras mercancías o nuestros servicios, ¿no? Tenemos que pensar en el futuro, porque los precios van cambiando, y si no obtenemos estos elementos de costo posterior, cuando se termine el ciclo del negocio, es decir, el ciclo del negocio hasta que lo cobramos, y no consideramos a cómo van a estar
los insumos o los sueldos o eso en ese momento, y es lo que tenemos que traer a valor presente para poder cotizar. No estábamos acostumbrados a eso, por ejemplo. Entonces, de alguna u otra manera, el manejo de nuestra estrategia de precios, nuestros costos, hoy tienen que cambiar si es que queremos seguir con cierta sanidad desde el punto de vista empresarial. Y se nos acabó el tiempo, Ramón, así es que yo he sido casi preciso. Por ahí tienes tu micrófono Sí, apagado, pero no, hombre, y creo que me fui no, muy no, pues rápido, pero bueno. este es un tema para hablar mucho, pero creo que estos 9 puntos invitan en mucho a la reflexión. Están muy buenos. Hay cosas que son o que pueden parecer obvias, pero un análisis profundo de cada una de ellas vale la pena. Yo creo que tú le diste un tema, en el tema, por ejemplo, de la planeación. Efectivamente, la gente dice, sí, sí, planeé porque ya hice mi presupuesto, pero no, pensemos qué escenarios hay, entendamos que, y esa es parte de la complejidad del mundo de hoy, que es que todas las acciones tienen consecuencias y tienen repercusiones unas con otras. Lo que pasa en otros lados del mundo, lo estamos viendo hoy, nos afecta. El poder entender cómo nos afecta es importante y por eso creo que una visión universal, una visión amplia, considerando todos estos puntos que nos mencionas, y nuevamente viéndolos desde una perspectiva nueva, no como lo hacíamos antes, es lo que puede permitir ver una serie de oportunidades en esto. Sí, se nos fue el tiempo. Las preguntas que nos han estado llegando, vamos a compartírtelas para que puedas tú contestarlas, algunas de ellas por correo electrónico. Yo quisiera más bien pasarte la palabra para que nos dieras una conclusión final, agradecerte mucho tu presencia y bueno, como siempre, invitado para que regreses en algunos meses, o antes, si tú quieres, por supuesto, pero por lo menos en algunos meses, para ver cómo se ha ido desarrollando esto. Lo que queda claro es, el mundo está revuelto, hay que tener claridad, hay que tratar de ver las oportunidades que hay, mitigar los riesgos que hay. Creo que dijiste una cosa muy importante, hay que salirse de la crisis diaria en la que se vive. Tenemos que poder salirnos de la ecuación, ver con un poco más de frialdad los temas, con más objetividad y sacar nuestros deseos necesariamente de la ecuación para poder planear de una mejor manera y seguir adelante. Tus comentarios, por favor, querido Julio. Pues antes que nada agradecerte, Ramón, la invitación. Luego con todo gusto. Me encanta poder compartir algunos de los pensamientos de nuestra organización de consultores internacionales y obviamente nos ponemos a sus órdenes. Las preguntas con todo gusto las contestamos y pues decirte que la presentación o estas diapositivas estarán disponibles por si alguien las solicita, con todo gusto están ahí. Y bueno, decirte que para mí un tema del mensaje es, independientemente de la incertidumbre que hoy vivimos y este entorno tan complicado, siempre hay que verlo de manera muy positiva. Creo que las oportunidades están ahí. Y como bien dices, hay que sacudirnos la marca de las crisis mañaneras y ponernos a trabajar en un pensamiento más de avanzada. Las cosas no se acaban, los países no se derrumban. Nosotros vemos México como un país con muchas oportunidades, a pesar de todos estos elementos que de repente nos hacen pensar que es un desastre, y unas cosas sí lo son, pero creo que México es un país con muchas oportunidades. La invitación, y si de alguna manera quedó esa idea de esa inquietud de hacer esta reflexión profunda, de hacer procesos de planeación hacia adelante, de pensar en aquellas cosas que tenemos que hacer. Y si eso detona la acción, para mí eso es lo importante. El mensaje es: planeemos bien, reflexionemos, pero sobre todo detonemos acciones para que tengamos un futuro mejor, que al final del día está ahí y es un tema que está en nuestras manos el poderlo hacer. Así es que yo con ese mensaje positivo es con el que quiero terminar mi intervención y por supuesto agradeciéndote mucho la invitación. Muchísimas gracias. Esperando haya sido de utilidad para quien nos escuche. Sin duda que sí, creo que tu mensaje es importante. Hay una realidad.
si hablamos con muchos países del mundo, todos tienen su problemática y todos creen que están en una crisis peor que la del país vecino. La solución no estará para el que llore más, la solución está para el que trabaje más. Es correcto. Gracias, Julio. Gracias por darnos todo esto. Dejamos la presentación que amablemente nos dio Julio Alejandro Millán. Pueden solicitárnoslas a nuestro correo de la World Future Society, info@wfsmexico.org, y ahí con todo gusto se las compartimos. Gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.